audiencias, todas de carácter público, abierto, con una amplia participación muy plural, en las que el ciudadano Roberto Zapata fue pues una pieza fundamental para su organización y para explicarnos el proceso de negociación por parte del Ejecutivo Federal. Así que, si me lo permite, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, dejaríamos estas dos comparecencias en carácter de reuniones de trabajo, ya que no contamos con el quórum reglamentario. Siendo así, entonces empezamos con esta primera comparecencia y quisiera pedirle al ciudadano Roberto Zapata si por favor pudiera ponerse de pie. Ciudadano José Luis Roberto Zapata Barradas, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a estas comisiones y también ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulen las señoras senadoras y los señores senadores? Sí, protesto. Muchas gracias, se deja constancia de lo anterior. Puede usted tomar asiento. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Continuando entonces con nuestro programa, le pediría a la senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales, si por favor puede dar lectura al currículum de nuestro compareciente. Con mucho gusto, presidenta. El ciudadano José Luis Roberto Zapata Barradas nació en la Ciudad de México el 18 de septiembre de 1967. Perdón. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo la maestría en Economía Política Internacional por la Universidad de Warwick, Inglaterra. Desde febrero de 2006 funge como director general para Asia, Oceanía y organismos multilaterales en la Secretaría de Economía. En la administración pública se ha desempeñado como director general en la Dirección Política Comercial en la Secretaría de Economía de 2002 a 2015, como director de negociaciones de acceso a mercados en la Dirección General de Negociaciones Industriales y Agropecuarias de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de 1998 a 2002. También ha sido subdirector de negociaciones arancelarias en la Dirección General de Negociaciones Industriales y Agropecuarias de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de 1996 a 1998. El señor Zapata Barradas es miembro del Servicio Profesional de Carrera con rango de director general, que cuenta con más de 20 años de experiencia en la Secretaría de Economía en materia de negociaciones comerciales internacionales, bilaterales y multilaterales, así como negociaciones de tratados de libre comercio con Chile, Centroamérica, la Unión Europea, Israel y Japón, y acuerdos de complementación económica, incluyendo con Brasil y Argentina. También es responsable de la participación de México ante organismos comerciales internacionales, como el Grupo de los 20 y la Organización Mundial de Comercio, así como del seguimiento a las relaciones comerciales bilaterales con países de la región Asia-Pacífico. Entre el 2011 y 2016 fungió como jefe negociador del Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP por sus siglas en inglés. A lo largo de su carrera ha participado en numerosos seminarios y conferencias sobre comercio e inversión en México y en el extranjero, y ha publicado diversos artículos en la materia. Muchas gracias, presidenta. Le damos entonces el uso de la palabra al ciudadano Roberto Zapata para exponer, por favor, su plan de trabajo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señora senadora Cuevas, señora senadora Rojas, señores senadores. En primera instancia, muchas gracias por tener a bien abrir el espacio para permitirme presentar las principales líneas de trabajo que conformarán este plan de acción, de ser el caso, en mi papel de funcionario representante ante la Organización Mundial de Comercio. Yo empezaría por contextualizar el plan de trabajo en dos grandes dimensiones. La primera de ellas, que tiene que ver con las líneas de acción como tal, los pilares de trabajo que forman parte de los trabajos regulares de la Organización Mundial de Comercio, y la segunda dimensión, no estrictamente parte del trabajo institucional cotidiano de la Organización Mundial de Comercio,
pero sí, desde luego, una arista que tiene que ver con la manera en la que se verán influidos estos trabajos hacia adelante y que tiene que ver fundamentalmente con la dimensión del ambiente internacional que se está viviendo recientemente en torno a la liberalización de los flujos del comercio y la inversión a nivel internacional. ¿Cuáles son los 3 pilares de trabajo que guían las acciones de la OMC? El primero de ellos tiene que ver con que la OMC es un foro para llevar a cabo negociaciones comerciales en el plano multilateral entre sus hoy 164 miembros. El segundo pilar tiene que ver con la administración de los acuerdos que forman parte ya de la Organización Mundial de Comercio desde su creación en 1995, fundamentalmente el darle seguimiento a estos acuerdos y particularmente hacerlo desde una perspectiva de generar mayores estándares de transparencia y verificar que estos acuerdos en su aterrizaje hacia las políticas comerciales de los países miembros se dé de manera compatible con las reglas establecidas en la Organización Mundial de Comercio. Y la tercera línea de acción de la OMC tiene que ver con lo que se llama también la joya de la corona, o se le denomina como la joya de la corona, tiene que ver con la resolución de los diferendos comerciales entre los países miembros. En el pilar de la negociación, el contexto inmediato es que desde su creación los logros de la Organización Mundial de Comercio en términos de acuerdos negociados posterior a su creación han sido limitados y el referente inmediato es la ronda Doha del desarrollo que ustedes seguramente habrán ya escuchado mencionar, la cual fue lanzada a fines del año 2001 y que a la fecha no ha podido ser concluida de una manera amplia en los más de 20 temas de trabajo que ocupan dicha agenda. Y eso es lo que ha marcado de alguna forma el desarrollo o falta de desarrollo o de dinamismo de la agenda de negociaciones comerciales en el seno multilateral. La falta de avance, la falta de acuerdos en la ronda Doha para el desarrollo. La falta de acuerdos ha sido por una serie de complicaciones. Desde luego, una de ellas tiene que ver con la amplia membresía. Cuando se lanzó la ronda en 2001 hablábamos de 146 miembros, ya de por sí un número complicado para generar acuerdos. El día de hoy estamos hablando de 164 miembros. La ronda Doha también, además de mandatar que las decisiones se lleven a cabo por consenso, tiene una característica muy puntual que se llama el compromiso de un todo único, en inglés el single undertaking, que en otras palabras quiere decir nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces, si se generan consensos o acuerdos en pequeñas áreas de la ronda Doha, es difícil llevarlos a su puesta en vigor porque no hay acuerdos en el resto de la agenda negociadora. Entonces, este tipo de cuestiones, entre otras, ha imposibilitado el avance y la eventual conclusión de la ronda Doha. Apenas hace unos años, después de muchos años de negociación con base en los mandatos de los ministros emanados de la Declaración Ministerial de Doha, apenas en 2011 se reconoce que hay un impasse en materia de negociaciones en el marco de esta ronda y se comienza a reflexionar respecto de cuál debe de ser el futuro de la agenda negociadora. Y es así como llegamos a este año, año en el que pudimos finalmente traer a consideración de esta soberanía el acuerdo de facilitación del comercio que se negocia en el marco de la OMC, se desprende de la agenda de negociaciones de Doha, requirió mucho trabajo técnico y político, mucha construcción de consensos para tratar de alguna manera de desprenderlo de este compromiso del todo único y poder llegarlo a poner en vigor. Y el día de hoy este acuerdo está en proceso de ser puesto en vigor. El reto que se enfrenta hacia adelante en materia de negociaciones en el seno de la OMC es cómo se replica el éxito
relativo o el éxito muy particular o puntual que se dio en función a la experiencia del Acuerdo de Facilitación del Comercio. Y este éxito se puede replicar al menos de dos maneras. Uno, identificando temas adicionales dentro de la propia agenda de Doha que pudieran representar una posible avenida para construir consensos entre los 164 miembros. Y el otro es explorar nuevos enfoques fuera del mandato de Doha, acordes con lo que se le comienza a denominar como la agenda de siguiente generación del siglo XXI, para tratar de identificar ciertos temas que pudieran construirse hacia adelante con base en consensos, sean estos de manera multilateral en el seno de la OMC o en el seno de la OMC, pero de manera plurilateral entre un grupo de países con intereses afines que pudieran estar en disposición de generar este tipo de acuerdos en primera instancia y ser de alguna manera los líderes para llevar hacia adelante la agenda negociadora. Y es en este contexto en donde México se tiene que buscar insertar hacia adelante. México ya tiene cierta experiencia, cierto camino andado en materia de negociaciones comerciales, particularmente por virtud de sus negociaciones bilaterales y de sus negociaciones de carácter regional, más recientemente, como lo mencionaba la senadora Cuevas, el acuerdo, el Tratado de Asociación Transpacífico, y México puede traer esta experiencia al ámbito multilateral. No es un tema sencillo, no es una cuestión solamente de traslapar o trasladar la experiencia del TPP al ámbito multilateral. En el ámbito multilateral la construcción de consensos es muy distinta, no quiero decir que es más complicada que en TPP, que posiblemente sí lo sea, pero es en todo caso distinta por la mayor variedad en el nivel de desarrollo que hay entre los distintos países, y porque también la realidad en el sistema multilateral del comercio en este momento es que hay varios países que todavía consideran que se debe de llevar hacia adelante la ronda Doha como un todo y no voltear a ver los nuevos temas que pudiera haber en la mesa de negociación. Entonces, el reto para México y el plan de trabajo que ponemos a su consideración en materia de negociaciones comerciales es que México pueda traer esa experiencia, que México pueda traer aquellas áreas de vanguardia que ya ha estado desarrollando, sea por virtud de negociaciones comerciales o por virtud de política pública doméstica, al contexto internacional, en una diversidad de áreas que tienen que ver más que con sectores, tienen que ver más con la instrumentación de políticas de carácter horizontal que derramen competitividad a todos los sectores, como lo fue el acuerdo de facilitación del comercio en su momento. El éxito del acuerdo de facilitación del comercio, me parece, radicó en buena medida, o al menos así lo buscó plantear México desde que sembró o buscó detonar esta agenda en el marco del G20 en el año 2012. El éxito del acuerdo de facilitación tiene que ver con que estamos hablando de una negociación que beneficia horizontalmente a todos los sectores, derrama competitividad horizontalmente. No es un tema que involucre una agenda norte-sur, no es un tema que necesariamente involucre una agenda de países desarrollados contra países en desarrollo o de industria contra agricultura, es un tema que corta horizontalmente a través de todas estas consideraciones, y me parece que para efectos del trabajo a futuro México debiera buscar concentrarse y tratar de proponer y construir consensos en función a este tipo de temas. ¿Cuáles pueden ser algunos candidatos de carácter horizontal? Desde luego el comercio electrónico, los mayores estándares de transparencia, que es una experiencia que también atravesamos en el TPP y negociamos en el TPP, mayores estándares de transparencia para efectos del diseño de políticas públicas mediante consultas, políticas públicas que puedan afectar el comercio exterior, que éstas sean consultadas mediante mecanismos públicos, un poco el trabajo que desde hace ya algunos años en México viene desarrollando la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, por ejemplo, pone a consulta pública todas las disposiciones de comercio exterior,
me parece que esta debiera ser un área de interés de México para ser desarrollada en mercados, particularmente con aquellos mercados con los que no tenemos tratados de libre comercio, que exista un grado de consulta, de institucionalidad en la elaboración de las políticas públicas que puedan afectar las exportaciones de México. El encadenamiento productivo, cómo impulsar las pymes, podría ser otro de los temas que se debieran de discutir más a profundidad en la Organización Mundial de Comercio, y cómo insertar a las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor. También la agenda de negociación presenta retos para México. Desde luego habrá intereses de otros países en el diseño de esta agenda negociadora, para los cuales México tendrá que hacer una evaluación cuidadosa respecto de la conveniencia de participar o no en este tipo de iniciativas. Por ejemplo, la iniciativa sobre bienes de tecnologías de la información, que es una iniciativa que ya se ha instrumentado por una serie de países desde hace varios años en la OMC, y se le ha venido solicitando a México como participante, de los participantes más importantes en el comercio internacional de este tipo de productos, que se sume a la iniciativa. Me parece que es una evaluación que se tendrá que hacer de manera cuidadosa y en consulta con partes interesadas. La negociación que se está llevando a cabo sobre en materia de liberalización de bienes medioambientales, ahí también tendremos que hacer una reflexión cuidadosa respecto a la conveniencia para México de participar en la misma, entre otras áreas en materia de negociación. En materia de transparencia, el segundo pilar, transparencia se abre en dos grandes vías de trabajo. La primera de ellas tiene que ver con los trabajos de los órganos regulares de la Organización Mundial del Comercio. Los órganos regulares de la Organización Mundial del Comercio se llevan a cabo las notificaciones de las políticas públicas que instrumentan los países en diversas materias, en materia de aranceles, en materia de procedimientos aduaneros, en materia de licencias de importación, etcétera, etcétera. México, en el contexto internacional actual, me parece más importante que nunca, tiene que hacer un seguimiento puntual del tipo de notificaciones y hacer las evaluaciones para que este tipo de notificaciones que hacen nuestros principales mercados de exportación estén de conformidad con la política, con las reglas que dispone la Organización Mundial de Comercio. Y la otra parte de transparencia tiene que ver con el examen, el conocido como examen de las políticas comerciales de los distintos países. La OMC hace un examen del régimen comercial de cada país. Si es país desarrollado, normalmente lo hace cada 2 años, si es país en desarrollo lo hace cada 4 años, y ahí lo que el examen implica es un diagnóstico a nivel de mucho detalle respecto del régimen comercial y de inversión, en este caso de México, pero lo hace para cada país. El examen de política comercial de México está calendarizado para llevarse a cabo en abril del año 2017, y me parece que uno de los objetivos para México debe de ser que la evaluación que se haga del régimen de política comercial sea una evaluación con un balance muy positivo. Desde luego, como en cualquier examen de política comercial de cualquiera de los países, puede haber un alto grado de cuestionamientos, pero el objetivo debe de ser que la evaluación de nuestro régimen de política comercial sea uno positivo. Y similarmente, aprovechar este mecanismo de evaluación de políticas comerciales para dar seguimiento a los regímenes de política comercial de otros países, particularmente en un contexto en donde estamos viendo que están en aumento la implementación de medidas proteccionistas. Y finalmente también el tema de lo que yo denominaba la joya de la corona. Ahí ha habido, en materia del órgano de solución de diferencias, un uso intensivo de parte de México, de este mecanismo. México es el 5º país en términos de reclamaciones en el mecanismo de solución de diferencias, es el 9º país en términos de demandas que ha recibido, y es el 9º lugar en términos de tercerías o participación como tercera parte en los casos del mecanismo de solución de diferencias. El resultado de este pilar para México ha sido un resultado, nos parece, en nuestra evaluación positivo. Es un mecanismo muy efectivo a efectos de poder sentarnos y en un plano
de igualdad de circunstancias jurídicas, someter nuestros casos, nuestras preocupaciones, particularmente las que se puedan gestar con relación a nuestros principales mercados de exportación, ventilarlas en el seno de este mecanismo. Se le dice uno de los mecanismos más eficientes o la joya de la corona porque pues al día de hoy ha tenido más de 500 casos. No significa que todos los casos sean igual a pleitos o a diferendos que terminan en sus últimas instancias. Es la joya de la corona porque 2/3 partes de estos 500 casos normalmente logran resolverse en las instancias de consulta y en las instancias de mediación, lo cual habla de mecanismos muy efectivos a efectos de llegar a las soluciones antes de utilizar las últimas instancias. El ambiente internacional respecto a la liberalización comercial, en términos prácticos, para efectos de la OMC, se tiene que pensar a partir del próximo año en un periodo de tiempo de 1 año. ¿Por qué? Porque en diciembre de 2017 hay una reunión ministerial de países de la OMC en Buenos Aires, en Argentina. Las ministeriales se llevan a cabo cada 2 años y la reunión ministerial es el órgano máximo de consulta de la Organización Mundial de Comercio, y lo que ha venido por la misma situación del impasse de diversas áreas de negociación, pues se le ha venido demandando cada vez más a la OMC la necesidad de generar, le llaman entregables en cada ministerial, que cada ministerial empieza a enfrentar más presión porque en su seno, en la reunión de ministros, se generen resultados concretos con base en agendas de negociación, ni siquiera con base en agendas del día a día. Entonces me parece que en el próximo año el reto principal para la OMC será visualizar qué tipo de entregables pueden trabajarse para eventuales resultados en la reunión ministerial de Buenos Aires, y esto va contra un entorno en donde el apetito por mayor liberalización comercial pues hay que construirlo dadas las circunstancias internacionales. En conclusión, me parece México ha desarrollado un vínculo inexorable con el mercado internacional, haciendo de los elementos del comercio y la inversión una de las palancas para el desarrollo de nuestro país. Eso nos obliga a tener una presencia asertiva, con iniciativa en el marco de la Organización Mundial de Comercio, pero nos obliga también a ser conscientes de que para tener una mayor presencia en materia de comercio e inversión a nivel internacional, también es necesario fortalecer la agenda interna para dotar a nuestra economía de mayor competitividad al mediano y largo plazo, y con ello generar el aprovechamiento de nuevos mercados. Con esto yo concluiría, señora senadora, agradeciendo nuevamente el espacio. Gracias. Muchas gracias a usted, ciudadano Roberto Zapata Barradas. Y para moderar las participaciones de los senadores, le pediría a la senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales, si pudiera ella llevar esta parte de la reunión. Con mucho gusto. Bueno, ahora ofrezco el uso de la voz a los compañeros senadores, senadoras que quieran pues hacer alguna intervención, no sin antes dar la bienvenida a la senadora Angélica Araujo, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales. Bienvenida, senadora. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, comentario. Senadora Hernández, por favor. Gracias, presidenta. Bienvenido, José Luis Roberto Zapata, embajador. Felicitarle por su gran experiencia y, como es sabido, México es miembro de la OMC desde enero del 95. Según datos de este organismo, el producto agrícola más exportado por nuestro país es la cerveza, y de productos no agrícolas son los motores para vehículos transportistas. ¿Qué nichos de oportunidad cree que deba explorar nuestro país? ¿Cómo podemos abonar a sus posibles funciones acompañándolo desde el Senado de la República? Y sobre el tema de agricultura, en la 10ª conferencia se estableció que una de las decisiones sobre la construcción de políticas
con fines de seguridad alimentaria y que los miembros trabajarán constructivamente para acordar una solución permanente. Formo parte del Foro Parlamentario contra el Hambre. A nivel internacional, este es uno de los trabajos que se están llevando conjuntamente y que queremos apoyar sobre el tema de la seguridad alimentaria. Esos serían mis planteamientos y de antemano muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, senador Hernández. Respecto al tema de nichos de oportunidad, efectivamente tenemos temas como motores y como cerveza entre nuestras principales exportaciones, lo cual nos habla de dos productos punta de lanza en distintos sectores, uno manufacturas, incluso manufacturas avanzadas, y otro en productos agroindustriales. La realidad es que la derrama se abre mucho más allá para incluir otra serie de productos agroalimentarios, pasando por temas emblemáticos como el tequila y el mezcal, cuyas exportaciones sostenidamente vienen creciendo. En la parte de manufacturas es motores, pero es también todo el sector de autopartes, la industria terminal, el sector automotriz, crecientemente dispositivos médicos, industria aeroespacial, etcétera. Los nichos de oportunidad en el seno de la OMC, me parece, tendrían que trabajarse en dos vías, considerando que la OMC es una oportunidad para profundizar o mejorar nuestro acceso a mercados, particularmente en con aquellos países con los que no tenemos tratados de libre comercio, porque con los que tenemos tratados de libre comercio, digamos que de otra forma nos podemos asegurar que estos productos tengan preferencias arancelarias, pero con aquellos con los que no podemos negociar en este momento, o no hay las condiciones para negociar tratados de libre comercio, me parece que se pueden gestar también iniciativas en el plano multilateral, por un lado, para tratar de que los enfoques de negociación hacia adelante que pudieran llegar a acordarse camino a Buenos Aires incluyan un énfasis en este tipo de productos. Desde luego es una negociación complicada porque así como México puede tener estos intereses, pues los otros 163 miembros también van a configurar sus propios intereses, lo cual nos lleva al final de cuentas pues a una negociación completamente horizontal, amplia, para incluir a todos los productos. Sin embargo, hay por momentos iniciativas que apuntan hacia liberalizaciones sectoriales, como lo mencionaba el caso de tecnologías de la información. Me parece que México tiene que estar atento para utilizar este posible enfoque si así nos resulta conveniente y empezar a plantear nuestros propios intereses de carácter sectorial si la propia dinámica de negociación así lo permite. Por un lado, por el otro lado, son 164 miembros, pero el día de hoy tenemos todavía en lista de espera cerca de 20, si la memoria no me falla, solicitudes de adhesión, procesos de adhesión ya en camino. Un proceso de adhesión implica, de nuevos países, un proceso de adhesión implica una negociación de por medio respecto a los términos que el país candidato a ser adherente debe observar con cada uno de los miembros que han levantado la mano. No negocia con los 164, sino con los que levantan la mano, que tienen algún interés sustancial con ellos, y nosotros, aquellos de los mercados con interés de adherirse a la OMC, que pueden representar un interés comercial para México, nosotros levantamos la mano, nos sentamos con ellos y hacemos uso de ese derecho de negociación que tenemos para efectos de la adhesión del país en cuestión. Y ahí, como parte de esa negociación, lo que nosotros hacemos es poner por delante también nuestros principales intereses exportadores a efectos de que se les reduzcan los aranceles al momento de que ese país eventualmente se adhiere a la OMC. Y tenga la seguridad que este tipo de productos están invariablemente ahí contemplados, como también otras variables como la protección de la denominación de origen al tequila, al mezcal y otras denominaciones de origen. Son temas que nosotros buscamos observar en los términos de adhesión de los países interesados a la OMC. Respecto del tema de seguridad alimentaria, efectivamente es uno de los grandes pendientes en la agenda de negociación, particularmente de la ronda Doha, y ahí tendremos que sentarnos
durante el año 2017 a ver de qué manera podemos llevar hacia adelante el ejercicio de disciplinamiento, si me permiten el término, y de eventual liberalización de los mercados agropecuarios con este tipo de salvedades, ¿no? Garantizando siempre la construcción de condiciones que, sin violentar los compromisos de la Organización Mundial de Comercio, sí nos permitan tener un nivel mínimo de garantía respecto de nuestra seguridad alimentaria. Esto pasa desde luego por constitución de reservas, pero también pasa incluso por el desmantelamiento de medidas que otros países aplican a sus exportaciones y que pueden ser en detrimento de la producción de otros países como México. Subsidios a la exportación en materia agropecuaria, que ya fueron de alguna manera abordados en la pasada ministerial en Nairobi, subsidios internos. Me parece que esa es una de las grandes asignaturas pendientes a la cual nos habremos de abocar en el trabajo de la organización a partir del año 2017, y nuevamente tratando de pensar en este tema en particular como un entregable para la reunión ministerial de Buenos Aires en Argentina. Argentina, siendo sede, tiene que tener un interés también en el tema agropecuario de manera natural. Muchas gracias, maestro Zapata. Quisiera preguntar qué otros senadores, para anotarlos de una vez y mejor que todos participemos y al final que él responda. Entonces está la senadora Marcela Guerra. ¿Alguien más? Yo, entonces me anoto yo y la senadora Cuevas, que pide Gerardo. Gerardo. Y la senadora Cuevas. Ok. Adelante, senadora Guerra. Sí, muchas gracias. Bueno, maestro Roberto Zapata, primero, bienvenido al Senado de la República. Yo lo he visto y quiero decir a todos mis compañeros y mis compañeras de estas comisiones unidas que he seguido de cerca la trayectoria y lo he visto en acción a usted como negociador, especialmente del TPP, sobre todo sobre el mandato del Pleno que hizo que 5 senadores dieran seguimiento a las negociaciones del Tratado de Asociación Transpacífico. Entonces yo creo que usted tiene las cartas suficientes, está usted específicamente enmarcado para este cargo al que el presidente lo ha, pues vamos a decir, nombrado, y creo que lo felicito por eso. Yo tengo 3 preguntas. Usted sabe que, bueno, primero es, ¿qué haría usted para fortalecer el sistema de comercio, pero desde la óptica de México? Porque el sistema, la OMC tiene 20 años, o cumplió cuántos, 20 y tantos años, y a mí me parece que no le ha ido mal a la OMC, le ha ido muy bien dentro de los órganos multilaterales, es uno de los que funcionan y funcionan bien. Creo que ha puesto las reglas sobre la mesa claras y ha tenido algunos desafíos que yo le quiero preguntar. Primero, la primera pregunta ya se la hice. La segunda es, ¿qué opina usted de la financiación? ¿Cómo poder ese desafío de la financiación al comercio, sobre todo en los países en desarrollo, o como nosotros que somos casi unos BRICS, o sea que estamos ya en un in-between, dirían los americanos? Y luego la segunda, ¿qué reduciría usted? ¿Qué obstáculos reduciría usted para el comercio abierto? Usted sabe que la posición de México, y más ahora que nunca, es la de fortalecer la apertura comercial. Entonces, siempre hay obstáculos, ya usted mencionó alguno. ¿Qué haría usted desde el cargo al que usted ha sido o está nombrando y que va a ser, por supuesto, yo lo creo así, que va a ser ratificado por nosotros? En el caso mío así será, yo le daré mi voto, por supuesto. Y la última es, ¿qué propondría usted para fortalecer el sistema de solución de diferencias? Porque para eso está la OMC. La OMC es una gran, divide ahí todas las diferencias comerciales. Usted ya dijo que nosotros somos el 9º país en demandas, y creo que nosotros también demandamos. Entonces, pues, debe de ver qué aditivo le daría usted para fortalecer el sistema de solución de diferencias de la OMC. Hasta ahí mi intervención, y lo felicito porque yo vi, usted fue el jefe de todos los negociadores en el TPP. Tuve la oportunidad de convivir con usted y con todo el equipo de negociadores de la nación, no solo en Borneo, en Cotaquinabalú, en fin, en varias partes, y me siento muy orgullosa de todos ustedes.
Senador Gerardo Flores, adelante. Muchas gracias, senadora. Pues en primer lugar, quiero felicitar a Roberto, a quien tengo el gusto de conocer desde hace ya un buen número de años. Coincidimos incluso en la Universidad de Warwick, donde hicimos el posgrado. No cabe duda que es un funcionario civil de carrera de la Secretaría de Economía con una amplia experiencia en el tema que le va a tocar o cuyas funciones tendrá a su cargo en la Embajada de México ante la OMS. Y quedó acreditado sin duda en la exposición que hizo hace un momento sobre los distintos pilares que componen la OMC, los distintos retos que enfrenta esta organización. Yo agregaría a lo que él mencionó, pues un año muy particular para el comercio mundial, que es el hecho de que la propia OMC acaba de pronosticar que el 2016 es por primera vez el año en el que el comercio mundial crece a una tasa menor que el Producto Interno Bruto del mundo. Y eso, sin duda, pues es un reto importante porque, sobre todo en el contexto donde estamos viendo economías o políticos más bien populistas que están impulsando medidas proteccionistas, pues me parece que la combinación de esos dos factores, un crecimiento del comercio mundial que languidece, acompañado de este tipo de discurso, pues sin duda creo que duplica el desafío para quienes tienen tareas en la OMC. Y yo no creo que haya persona más preparada en este momento para esa embajada que don Roberto, por lo cual adelanto que la fracción del Partido Verde obviamente votará a favor de su ratificación. Yo solo haría quizá un par de preguntas relacionadas con el andamiaje de la OMC y de qué manera puede servir para el futuro inmediato que se avecina a nuestro país como una herramienta de contención de las medidas proteccionistas desde una administración encabezada por Donald Trump en los Estados Unidos. Porque sin duda tenemos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte como un instrumento de primera línea, pero también tenemos a la OMC. O sea, yo recuerdo, incluso yo fui parte de un caso donde México fue llevado ante el organismo de solución de disputas de la OMC por un caso de telecomunicaciones, un caso que perdimos, es un caso que fue llevado por los Estados Unidos ante esa instancia, y me parece que México no puede renunciar a utilizar ese tipo de instancias, como bien señaló en su intervención, ante posibles medidas proteccionistas por parte de Estados Unidos. El caso más concreto es esta amenaza de Donald Trump de imponer un arancel de 35% a las importaciones de México para algunos casos específicos que creo que sin duda ante la OMC no tendría ninguna viabilidad. Sería un caso que creo perderían de manera casi directa. Entonces, ¿de qué manera México pretende recurrir a los instrumentos que la OMC le da, pues para hacer frente a este tipo de amenazas que sin duda no son buenas, y me parece que son un buen instrumento disciplinador para aquellas naciones que pretendan imponernos cargas que hoy no se justifican? Por mi parte es cuanto. Senadora Araujo, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Senadora Presidenta, buenas tardes, y sumándome a la, por supuesto, felicitación y reconocimiento a la trayectoria del doctor José Luis Zapata Barradas, de nuestro embajador, y en un ánimo de ofrecerles una disculpa. Como saben, los vuelos siempre son complicados. Vengo llegando de Yucatán y afortunadamente por eso está el proyecto del nuevo aeropuerto, que sin duda nos queda claro día a día que se necesita muchísimo más. Bueno, con el riesgo de que a lo mejor ya lo haya tocado en su intervención o que de alguna manera sea reiterativo, repetitivo, quisiera solamente hacer dos cuestionamientos, bueno, más bien un cuestionamiento y un comentario. El primero es en cuanto a que la OMC, hace un momento lo señalaron, sí ha tenido por supuesto avances, pero también por supuesto enfrenta retos, ¿no? Y usted lo señaló al final, sobre todo para concretar avances en las negociaciones de algunos temas pendientes a lograr lo que sabemos que es
la liberalización comercial. ¿Considera usted que una medida para contrarrestar esto sería la negociación de acuerdos plurilaterales? Y dos, en cuanto a la reflexión, un aspecto que se habla mucho en el documento que usted nos presenta es el tema de que cada país presente avances legislativos, presente también avances en cuanto a los temas que hoy por hoy son los que mayormente inhiben el libre comercio. Y uno de ellos es sin duda la transparencia, la rendición de cuenta, el tema de todo el sistema nacional anticorrupción que hemos logrado en este Senado de la República, por supuesto con los diputados. Y ahí sería solamente la reflexión de insistir y de estar difundiendo, de llevar ese mensaje al seno de la Organización Mundial del Comercio, porque sabemos que sin duda hay que inspirar hoy más que nunca confianza en nuestro país y ventajas competitivas, como usted lo señaló, para ser uno de esos países de los 164 que tenga, por supuesto, los mejores resultados. Agradeciéndole, por supuesto, su presencia y felicitándolo nuevamente, me sumo al reconocimiento que han hecho mis compañeros senadores. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Bueno, pues yo también quisiera hacer algunas preguntas, no sin antes pues sumarme al reconocimiento. Yo no tenía, bueno, nos habíamos visto solamente cuando ratificamos el acuerdo para la facilitación del comercio, pero no había yo convivido mucho con el maestro Zapata. Sin embargo, pues tuve una reunión con él hace unos días y me generó una gratísima impresión. Entonces, pues me sumo a este reconocimiento. Yo quisiera preguntarle, maestro Zapata, bueno, un poco en el mismo sentido de la reflexión que hizo el senador Gerardo Flores, pues lo mismo, o sea, ¿cómo podemos aprovechar de una mejor manera nuestra membresía en la OMC? Está claro que es a través del mecanismo de resolución de diferencias en caso de que se cumplieran las amenazas del presidente electo Donald Trump de pues elevar los impuestos a las importaciones por parte de México. Seguramente pues tendríamos que recurrir a la OMC pues para defendernos, pero creo que vale mucho la pena que pudiera usted compartirnos un poco, ahondar más sobre este mecanismo, porque ante el cumplimiento de estas advertencias o amenazas de parte del presidente electo Trump al respecto del comercio con México, me parece que en efecto la OMC pues cobra una relevancia mucho mayor en este contexto. Entonces, bueno, esa es una, y la otra tiene que ver con la propia eventual salida de Estados Unidos de la OMC. O sea, si eso llegara a suceder, ¿qué implicaciones tendría para el propio sistema multilateral la salida de Estados Unidos? Y en consecuencia, ¿qué implicaciones tendría para México de concretarse esta amenaza? Y por último, yo quisiera preguntarle sobre la elección del nuevo director general de la OMC, que también pronto habrá de renovarse, pronto habrá de renovarse la dirección general de la OMC. Entiendo que posiblemente es pronto para eso, pero, o sea, para tener una definición del gobierno sobre a quién se va a apoyar, etcétera, pero si hay alguna información preliminar, creo que valdría la pena que nos la compartiera, cómo vamos a jugar en el proceso de elección del nuevo director general de la OMC. Y por último, ¿cuáles son las prioridades de manera concreta? Ya comentaba un poco en su intervención, pero no mencionó temas tan concretos. ¿Qué temas vamos a llevar a la Conferencia Ministerial de Buenos Aires de 2017? O sea, ¿qué quiere México que salga de esa reunión ministerial en función de pues nuestros intereses? Muchas gracias. Bueno, la senadora Cuevas también quiere hacer una reflexión. ¿Cómo dice? Adelante. Muchas gracias, senadora Rojas. Ciudadano Roberto Zapata, nos da mucho gusto otra vez tenerlo aquí en el Senado de la República. Como comentaba al principio, hemos tenido un trabajo muy intenso con el licenciado Zapata en todo el proceso de análisis del TPP. Pero yo creo que desde que empezamos a analizar el TPP ahora, pues ya muchas cosas y muchos discursos han cambiado y algunos otros nada más se acentuaron, pero no porque sean mejores noticias. Creo que hoy más que nunca se cuestiona, por un lado, el multilateralismo, por otro lado también se cuestiona a la apertura comercial.
Hoy el libre comercio, la apertura comercial, el intercambio en el mundo no es lo mejor visto, y tampoco el diálogo más allá de las fronteras de cada país. Premisas que yo no comparto. Yo creo en el libre comercio, creo también en el multilateralismo, creo en la labor que debe hacer la diplomacia y también creo en la importancia de la integración. Sin embargo, pues lo que vemos en el mundo es un fuerte cuestionamiento a estos conceptos e incluso un rechazo de ciudadanos en muchas latitudes del planeta. ¿Cómo podríamos desde la OMC abonar a fortalecer a estas políticas multilaterales? ¿Cómo podríamos también desarrollar una mejor agenda para el libre comercio que, pues me parece que la única crítica así muy acertada que se puede hacer proviene del humanismo, y es que es inaceptable en la política que sea más fácil que cruce una vaca o cualquier producto a que cruce una persona una frontera? ¿Cómo podríamos humanizar estos espacios y entender que lo más importante para quienes hacemos política tiene que ser las personas? Y por otro lado, pues dada su experiencia, ¿cómo podríamos aquí en México traducir en mayores beneficios las decisiones que se toman en la OMC? Porque al final para los ciudadanos parecen decisiones lejanas, abstractas, intangibles. ¿De qué manera pudiéramos convertirlo esto en un trabajo que sirva para toda la gente? O al menos que pueda servir para más personas. Esos serían mis planteamientos, senadora Rojas. Muchas gracias, senadora. Bueno, pues tiene usted el uso de la palabra, maestro. Muchas gracias, senadora, y agradezco a los senadores y senadoras por todas sus preguntas. Debo confesar que son preguntas complejas. Debo confesar que no puedo pretender yo tener la respuesta a todas y cada una de ellas. Sin embargo, voy a tratar de aprovechar un poco la experiencia que me deja el diálogo con ustedes, con distintas partes interesadas, con sectores productivos, con la población en general a lo largo de las diversas negociaciones de que he sido parte, para tratar de enmarcar un poco las reflexiones que me pueden servir para de alguna manera abordar los cuestionamientos que me hacen. Si me lo permitieran, en primera instancia, el tema de fortalecer a la OMC, la pregunta que hace la senadora Guerra, la agruparía conjuntamente, senadora Rojas, con su pregunta sobre cómo aprovechar la membresía y con la pregunta del senador Flores respecto de cómo hacer trabajo de contención en la organización. Me parece que para tener un cabal aprovechamiento de la OMC en términos de blindar las reglas internacionales de comercio, en términos de hacer un trabajo de contención respecto a tentaciones proteccionistas, pasa por, en primera instancia, reafirmar a México entre el grupo de países que se consideran como amigos del sistema multilateral del comercio. No, digamos, no estoy hablando de los 164 países, hay un grupo específico de países que busca tanto en el foro de la OMC, pero esas mismas discusiones llevárselas a los foros de APEC, OCDE y otros foros, pero derivados del trabajo de la OMC, en donde constantemente estamos reflexionando para ver qué áreas de oportunidad encontramos para mejorar el sistema multilateral del comercio, y más recientemente este trabajo se ha vuelto relevante a raíz precisamente de ese tipo de tentaciones de carácter proteccionista, a raíz de la medición que el G20 hace respecto del aumento en la implementación de medidas proteccionistas de octubre del año pasado a mayo de este año, que denota una tendencia al alza. Todo eso está motivando la reflexión de países como México, como Australia, como Nueva Zelanda, Costa Rica, Colombia, países que en esta configuración multilateral nos gusta denominarnos como amigos del sistema. Y me parece que la primera acción de parte de México como parte de este concepto de amigos del sistema tiene que pasar por el hecho de fortalecer o mantener la vigencia de las reglas del comercio internacional. Y una manera de mantener la vigencia de las reglas del comercio internacional es defendiéndolas.
las podemos defender a través de los mecanismos de transparencia que se gestan en la OMC, en los distintos comités. El estar cuestionando, el estar revisando, el estar haciendo un escrutinio puntual de las notificaciones que nos hacen los distintos países, la razón de ser de las mismas, o incluso el estar monitoreando la instrumentación de políticas públicas en nuestros principales mercados de exportación que nos puedan parecer, al menos en una cuestión de percepción, como incompatibles con la OMC y que no han sido notificadas, el estar siempre llevando este monitoreo permanente día a día en los distintos comités del comportamiento y la elaboración de las reglas comerciales que cada uno de los países y principalmente nuestros principales mercados de exportación, el estar haciendo este tipo de monitoreo en los comités relevantes. Esa es la primera línea de acción, me parece, el tratar de mantener y salvaguardar lo que tenemos el día de hoy. La siguiente línea tendría que ser una de carácter más asertivo, más ofensivo, y esa pasa por generar condiciones para tener más elementos negociadores hacia adelante. Y me parece que si bien el ambiente internacional sí está cuestionando mucho las agendas de negociación, las agendas de libre comercio, las agendas de apertura y liberalización de los flujos de inversión y de comercio, me parece que el hecho de que tengamos una reunión ministerial en un año en Buenos Aires, en diciembre de 2017, el que el país sede sea un país que recientemente se está acercando con una visión más positiva a las disposiciones que surgen de la Organización Mundial del Comercio y que por ser un país sede va a pesar en el diseño de los trabajos, la necesidad compartida que está habiendo entre varios amigos del sistema en el seno de la OMC en el sentido de generar entregables en materia de negociación, me parece que son una ventana de oportunidad para que podamos diseñar una agenda de negociación con base en algunos elementos muy puntuales que pudieran darse entre algunos de los países y de ahí tratar de llevarlo a un plano multilateral. Una de las preguntas tenía que ver, y aquí establezco la liga con la anterior, el tipo de prioridades que quisiera México para Buenos Aires. Me parece entonces que debemos aprovechar esta ventana de oportunidad y las prioridades de México tienen que ir en una combinación de dos cosas. Nosotros no podemos salir a decir que ya abandonamos como tal la agenda Doha del desarrollo. Sí podemos reconocer que está en un impasse, sí podemos decir que está muy complicado e incluso en este momento es poco realista pensar en su conclusión a lo largo de los 21 temas que tenemos en la mesa de negociación, pero me parece que si reconocemos las difíciles condiciones y establecemos unas prioridades y secuencia adecuadas, podemos hacer una combinación de algunos temas de la agenda de Doha que pudieran generar consensos hacia Buenos Aires y por otro lado avanzar en nuevos temas de negociación que igualmente pudieran representar la construcción de consensos hacia Buenos Aires. Temas de Doha, por ejemplo, pendientes, los que ya refería relacionados con apoyos internos o subsidios domésticos. Es el tema quizás central de la ronda y con esto lo que quiero decir es el tema quizá más complejo, pero tendremos que trabajar en identificar algunos elementos de este punto en particular de toda la agenda agropecuaria para tratar de generar un entregable que se desprenda de la agenda de Doha. Un segundo entregable que pudiera desprenderse de la agenda de Doha también es el relacionado con el establecimiento de estándares de transparencia y disciplinas respecto de subsidios a la pesca, un tema que ya en su momento pudimos acordar en TPP, que forma parte de la agenda de Doha para el desarrollo y que pudiera en un momento dado llegar a vislumbrar ciertos consensos en la agenda de negociación. Nuevos temas, comercio electrónico, ya lo hemos negociado en otros acuerdos comerciales, la Alianza Pacífico, el propio TPP, es un área en crecimiento en México, es un área donde la política pública también se está desarrollando de manera robusta y me parece que es uno de los temas por ser horizontal que pudiera ser prometedor en la generación de consensos hacia adelante. El tema nuevamente de
articulación de las pequeñas y medianas empresas a las cadenas globales de valor. Me parece que debiera merecer una discusión en el seno de la OMC y de ahí tratar de desprender elementos que nos permitieran generar consensos en la forma de un entregable hacia Buenos Aires, y como ya lo refería también en mi intervención previa, nuevos estándares de transparencia en la elaboración de políticas públicas que se relacionan con el comercio exterior. Es un trabajo en el que México ya ha avanzado mucho en los últimos años. La elaboración de nuestras propias políticas públicas atraviesa altos estándares de medidas de impacto regulatorio, de consenso y consulta entre las dependencias previo a su publicación, de publicación en Internet para consulta previo a su publicación definitiva. Este tipo de estándares que pueden estar bloqueando nuestras exportaciones en la forma de medidas no arancelarias, en la forma de restricciones escondidas al comercio, me parece que podría ser otro de los temas en los que pudiéramos trabajar camino a Buenos Aires. La senadora Guerra preguntó sobre los desafíos en términos de la financiación. Me parece que, aunque no es un trabajo estrictamente institucional de parte de la OMC, sí hay una vinculación estrecha con el tema. Lo vimos en el diseño de las reglas del Acuerdo de Facilitación del Comercio, particularmente para aquellos países menos adelantados que tenían necesidades de desarrollo de infraestructura. Lo que se delineó fue una serie de, lo más importante para estos efectos fue identificar dónde están las necesidades de financiamiento por medida en particular, con base en la construcción de ciertos anexos del acuerdo de facilitación, y en función a eso la OMC movilizó sus recursos humanos, sus recursos políticos para hacerse de las fuentes de financiación tanto de otras organizaciones como de otros países. Me parece que este es un ejemplo que se da por primera vez en la organización, y me parece que fue exitoso y que se pudiera replicar en ejercicios hacia adelante, particularmente con relación a los países menos adelantados. ¿Qué obstáculos reduciría para evitar que se cierre el comercio, para evitar la implementación de medidas proteccionistas? Nuevamente, y perdón que vuelva a este tema, pero me parece toral de lo que nosotros en la Secretaría hemos venido recogiendo recientemente, tanto de consultas con nuestros sectores productivos como en la experiencia negociadora en nuestros acuerdos. Nuevamente, lo más transparente y lo más sencillo y lo más directo ha sido en el pasado la desgravación arancelaria, la implementación de aranceles a la importación. Esos están muy claros, incluso identificados por medida, y sabemos que se aplican en frontera. Lo que no es claro es el tipo de medidas no arancelarias que se pueden esconder en la construcción de estos regímenes comerciales, y me parece que ahí otra vez el estándar el concepto de generar mayores estándares de transparencia con base en reglas claras que mandaten, recomienden que las medidas no arancelarias tienen que atravesar un proceso de elaboración institucional, de medida de impacto regulatorio, de evaluación de los costos para la operación económica. Me parece que este tipo de medidas nos debieran dar un espacio en la Organización Mundial de Comercio, aprovechando ahora también la gran preocupación que hay por el tema del proteccionismo y la implementación de medidas no arancelarias. Nos debieran dar un espacio para tratar de llevar a buen puerto una iniciativa en este sentido, que otros mercados se disciplinen, al igual que lo está procurando hacer México en materia de la elaboración de sus políticas públicas para efectos de la operación del comercio exterior. Me preguntaba la senadora Araujo Salud respecto de los acuerdos plurilaterales, ¿cuáles de estos es viable? Es un reto importante para México, me parece, el tema de los acuerdos plurilaterales, como para otra serie de amigos del sistema de la Organización Mundial del Comercio, y el reto radica principalmente en generar los consensos internos en México mínimos necesarios para respaldar alguna de las iniciativas que pueda surgir en materia plurilateral. Temas plurilaterales tenemos tecnologías de la información. Y tecnologías de la información, pues en el pasado hemos recibido las inquietudes de los sectores productivos de subirnos a ello.
pero siempre hay algún producto o algún sector en particular dentro de esta iniciativa que puede enfrentar dificultades, y eso nos lleva a frenar nuestro apoyo. Bienes ambientales, desde luego México es un amigo de la agenda ambiental, pero cuando llega a términos de liberalización arancelaria de bienes ambientales, pues también la película se nos desagrega entre aquellos que sí tienen un interés o aquellos que producen en México y que más que el interés ambiental pudieran percibir la iniciativa plurilateral como una sencillamente iniciativa de liberalización comercial no acorde con sus intereses. Entonces, el reto no es tanto si participamos en cuál de ellas, sino más, me parece, pasa por generar las condiciones internas para construir los consensos y subirnos de manera robusta, de manera coherente al acompañamiento de alguna de estas iniciativas. La senadora Cuevas hablaba del contexto del multilateralismo, el cuestionamiento al multilateralismo y a la apertura comercial. Efectivamente, ese es el gran reto. Es difícil creer hoy día, para el público en general, es difícil creer en este tipo de agendas, es difícil creer en que la Organización Mundial del Comercio puede aportar algo al ciudadano de a pie, y me parece que en primera instancia la OMC tiene que hacer un trabajo mucho más puntual de traducir lo que a nivel de cancha técnica se negocia en abstracto, traducirlo a un tono humanista, como decía la senadora, cómo efectivamente me está sirviendo a mí, por ejemplo, la reducción de un arancel, cómo efectivamente a mí me está sirviendo que otro país baje su barrera no arancelaria para mi producto de exportación. Se traduce eso en un empleo, se traduce eso en un beneficio al consumidor, se traduce eso en acelerar la transformación tecnológica del país o en generar una agenda de mayor competitividad. Me parece que ese es un gran reto pendiente y habrá que trabajar en el seno de la OMC en ser más sensible en transmitir este tipo de resultados. Y la otra, como lo refería también en este mismo sentido, pues es necesario dar las señales de que la OMC sí funciona más allá del día al día. La verdad, con el día al día, la OMC hace un trabajo en el balance muy positivo, pero el día de hoy la agenda de comercio internacional la ocupa en gran medida lo que se negocia o lo que se deja de negociar. Eso es lo que capta la atención en un momento dado del público en general, y me parece que ahí la OMC nuevamente tiene esta ventana de oportunidad durante 2017 para, contra viento y marea, tratar de generar mínimos entregables que demuestren que la agenda del sistema multilateral del comercio es efectivamente funcional. No sé si alcancé a contestar todas las preguntas, si no, con mucho gusto, sigo a la orden. Muchas gracias, maestro Roberto Zapata Barradas, por sus puntuales respuestas, por su comparecencia. Nos da mucho gusto seguirlo teniendo aquí en el Senado de la República y saber que podemos seguir trabajando juntos. Terminaríamos aquí la comparecencia porque todavía tenemos algunas pendientes. Siempre está abierto el espacio, queridos colegas. Le agradecemos mucho su participación, maestro Roberto Zapata Barradas. Hoy no votaremos los nombramientos, pero esperemos que el día de mañana estén. Muchas gracias.